Radio Universidad de Chile presenta Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conduce la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública. Muy buenos días. Hoy es un día histórico. Iniciamos Lo Público en Salud, un nuevo espacio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy Verónica Zúñiga Miranda y desde el 102.5 FM Radio Universidad de Chile abrimos este puente de información que conecta la evidencia científica, conocimientos en salud pública y políticas públicas con la ciudadanía. Lo Público en Salud busca ser un espacio de reflexión de las diversas temáticas de la salud pública y las políticas vinculadas al quehacer en salud, poniendo el conocimiento académico al servicio de las necesidades de la población. En esta ocasión me encuentro acompañada de 2 académicas y un académico de nuestra Escuela de Salud Pública, quienes serán voces frecuentes en nuestros programas. En primer lugar, saludamos a la doctora Lorena Rodríguez Osiak, directora de nuestra Escuela de Salud Pública. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí. También nos acompaña la doctora Alejandra Fuentes, académica del programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada en este día histórico. Y también nos acompaña el doctor Cristian Rebolledo Díaz, jefe del programa de Políticas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hola Cristian. Hola, ¿qué tal? También quisiera expresar mi entusiasmo en esta jornada. Así es nuestra primera jornada, así que estamos muy ansiosos de que esto sea el inicio de un excelente espacio comunicacional de la Escuela de Salud Pública. Y nuestro nombre lleva Lo Público en Salud y queremos saber a nuestros invitados que nos acompañan esta mañana, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo público? Directora Lorena, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de lo público en salud? Bueno, reitero mi emoción en estar acá en el lanzamiento de este nuevo espacio radial. Y esta propuesta nosotros la centramos en conectar la misión académica de la Escuela de Salud Pública en nuestro rol público, aprovechando la legitimidad y los principios establecidos en nuestro plan de desarrollo institucional y en la política de extensión de nuestra universidad. Nosotros nos hemos propuesto como misión formar personas en salud pública y creemos que el espacio radial es un gran espacio para conectarnos con la comunidad, para potenciar nuestro análisis multidimensional y pensamiento crítico, lo que hemos planteado en nuestra misión, y para construir colectivamente el conocimiento. Esto de lo público en salud pública no es solo un nombre, es una declaración de principio y en este contexto simboliza la transferencia de nuestro quehacer hacia la política, hacia la práctica, contribuyendo al derecho a una salud justa y equitativa. Hacia allá queremos elaborar y desarrollar este programa radial y para eso vamos a tener muchos invitados y muchos temas interesantes de conversación. Perfecto, muchas gracias. Alejandra, en tu caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo público en salud? Y bienvenida, ¿qué te parece estar en este primer programa? Bueno, muy agradecida también y muy emocionada por estar compartiendo este espacio. Hay que decir primero que el nombre con el que titulamos, bautizamos a este programa, que es un espacio que naciente, ¿no? Y esperamos que muy nutritivo también en estos términos, que lo público podríamos decir que es un concepto polisémico, que se expresa en distintos niveles y también en distintas dimensiones. Desde la salud pública, hablar de lo público en salud implica reconocer primero que la salud no es solamente un tema individual y privado, a pesar de que efectivamente somos cada uno de nosotras y nosotras en nuestros cuerpos, dijéramos, ¿no? Que nos enfermamos, podemos sentir los efectos de una enfermedad y también cuando nos sentimos en bienestar. Sin embargo, ese bienestar, el sentirse bien con uno mismo no tiene que ver solamente con nuestras acciones individuales, aunque eso signifique ir a la atención privada de salud,
sino que también tiene que ver con elementos más estructurales y que van también estructurando cómo nos vamos sintiendo. Y esto se vincula en salud pública con lo que denominamos los determinantes sociales de la salud y que van condicionando nuestras formas de vivir y de estar también en lo público, ¿no? Van condicionando nuestra salud en términos de cómo son los barrios en que vivimos, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de espacios públicos, también cuál es el rol del Estado, ¿no? Para poder de alguna manera fortalecer y dar una respuesta organizada a esas necesidades que tenemos como personas, como poblaciones y como comunidades, ¿no? Ahí hay otro nivel de lo público que tiene que ver justamente con cómo nos formamos comunidades, ¿no? Cómo nos conectamos. Hay mucha investigación y evidencia en salud pública que plantea que solamente, o que la conexión social más bien, es un bien en salud, que requerimos más conexión social, y eso también nos trae más bienestar. Y por supuesto también está el nivel que tiene que ver, que quizás el que está más a flor de piel cuando se habla de salud pública, que tiene que ver con los sistemas y con los servicios públicos de salud, ¿no? Que en nuestro caso tiene que ver con todo un sistema de salud que está a lo largo de todo el territorio y que tiene distintos niveles, desde la atención primaria, postas rurales, hasta los niveles más complejos como, por ejemplo, el hospitalario. Entonces, creo que hablar de lo público en salud tiene que ver con esos distintos niveles, y por eso es tan, por una parte, desafiante y también tan necesaria el mirar la salud pública hoy en día también desde una perspectiva transdisciplinaria. Genial, genial. Me encanta escuchar todas estas aristas de qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de lo público en salud. Cristian, ¿qué opinas tú de esto o qué nos referimos desde tu punto de vista cuando hablamos de lo público en salud? Me gusta esto que planteó Alejandra, de que estamos en presencia de un concepto polisémico, que es bien significativo, por ejemplo, para ponerle el nombre a un programa radial. La idea, jugar un poco con el concepto, ¿cierto? Como un juego de palabras. Y aparte de estos significado de estos componentes que bien han repasado mis colegas, a mí hay otro tema que me gusta, sobre todo cuando estamos en presencia de hacernos cargo de una herramienta de divulgación, de comunicación, y que tiene que ver con la presencia de nuestra disciplina, de nuestro espacio académico, de nuestro centro de pensamiento, incluso si lo queremos ver, en la opinión pública, en participar de un espacio de configuración de la opinión pública, porque además eso es parte de lo público en salud, de cómo nos hacemos cargo de los temas que circulan, de cuáles se vuelven visibles, de cuáles finalmente se logran instalar en la conversación, que es una cuestión que me parece que es fundamental. Porque si uno ve, digamos, dentro de las funciones de un espacio universitario, de los roles que tenemos, como de alguna manera nos refería Lorena, hay que posicionar ciertas temáticas en el espacio, en la opinión pública más bien, que son relevantes, y que de alguna manera, que si no se posicionan de la manera que la comunidad científica, por ejemplo en este caso de nuestra Escuela de Salud Pública, espera, no es que esos temas no se vayan a posicionar, finalmente van a ser posicionados de otra manera. Uh-huh. Van a ser configurados de manera en las cuales nosotros, desde nuestra perspectiva académica, institucional, visión de pensamiento, etcétera, etcétera, nos parece relevante. Entonces, eso también tiene que ver con esta idea de lo público en salud, cómo nos vinculamos con esta opinión pública. Genial, muchas gracias. Entonces, ya quedó más o menos establecido a qué nos referimos cuando hablamos de lo público en salud. Pero, ¿qué es lo público en salud? El programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Queremos contarles que este es un nuevo espacio que tiene la Escuela de Salud Pública y que va a tener estos espacios de conversaciones al inicio del programa, en los cuales vamos a revisar lo que sucede en las noticias a nivel nacional e internacional en salud pública, en políticas de salud, y queremos entonces poner aquí temáticas que sean de nuestro interés y que podamos poner en oídos de los radioescuchas diferentes
entrevistas, también con invitados interesantes, y también no queremos dejar de lado en este programa lo que va a ser la música. Y ahí también queremos relevar lo que va a ser un espacio musical que vamos a tener dentro del programa. Queremos relevar la música chilena, lo mismo que está haciendo esta radio, que ha sido reconocida por tener este énfasis en la música chilena. Y también este programa, Lo Público en Salud, va a ser un espacio para que ustedes conozcan las diferentes acciones que está haciendo la Escuela de Salud Pública, informaciones de nuestra escuela y de nuestras actividades, pero también vamos a tener un espacio especial para nuestros programas de posgrado. Y en ello queremos contarles que vamos a tener un espacio que se llama Mi tesis en 2 minutos. Y hoy queremos entonces invitarlos a que sean parte de esta primera sesión, de este primer espacio que se llama La tesis en 2 minutos, pero que en esta ocasión tiene además un reconocimiento muy especial, porque escucharemos entonces a la doctora Karina Carrasco, que es nuestra doctorada número 100 del programa. Y aquí queremos hacer un énfasis en este hito, doctora, que hace un par de días tuvimos esta actividad y yo sé que fue súper importante para la escuela hacer este reconocimiento de la doctorada número 100, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente Karina fue nuestra doctorada número 100 en la Escuela de Salud Pública y este es un reconocimiento y un hito para nuestro doctorado, que además de ser el único doctorado en salud pública en nuestro país, tiene ya una trayectoria de más de 20 años. De hecho, una de nuestras invitadas hoy, ¿no es cierto?, la doctora Alejandra, es quien fue nuestra última coordinadora del programa de doctorado, acaba de cambiar hace poquitito, pero que además se lleva el honor de haber sido quien dirigió nuestra última acreditación y estamos muy orgullosos de eso. Así que nuestra doctorada número 100 es un premio para la escuela, es un reconocimiento, una trayectoria, a un desarrollo, a la innovación en la formación en personas para la investigación y la academia en salud pública. Entonces vamos a dar paso a escuchar qué nos cuenta Karina Carrasco de su tesis que la llevó entonces a ser la graduada número 100 del programa de doctorado de salud pública en la Universidad de Chile. Hola a todos y todas, soy Karina Carrasco Neuwen, matrona magíster en investigación en salud y recientemente doctora en salud pública por la Universidad de Chile. Soy la doctora número 100 de nuestra escuela. Es un honor contarles de manera muy breve el trabajo que realicé para optar a este grado doctoral bajo la guía de la doctora María Luisa Garmendi. Mi tesis se titula Asociación entre lactancia materna exclusiva y retención de peso posparto en una cohorte de mujeres del área suroriente de Santiago de Chile, rol de las características prenatales maternas. En palabras simples, quise entender cómo se relaciona la lactancia materna con el peso que muchas mujeres mantienen después del embarazo y cómo influyen en esto las características prenatales de la mujer. En Chile, cerca del 70% de las mujeres inicia el embarazo con sobrepeso y obesidad y una proporción similar no logra volver a su peso previo después del parto. Este fenómeno puede ser acumulativo en el tiempo y aumentar el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Históricamente, los factores asociados a la retención de peso posparto se han estudiado de forma aislada, ignorando su compleja interrelación. Dentro de estos factores, la lactancia materna se ha propuesto como un factor protector, sin embargo, hasta hoy la evidencia sobre este posible efecto ha sido inconsistente. Frente a esto, el objetivo general de mi tesis fue analizar esta relación, evaluando el rol de los perfiles maternos prenatales desde una perspectiva integradora que reconozca que las mujeres tienen características heterogéneas. Para este estudio trabajamos con la Corte Chinings II, que reclutó a 1.954 mujeres embarazadas en centros de atención primaria de Puente Alto. Utilizamos un análisis de clases latentes para identificar los perfiles prenatales maternos y modelos de regresión para analizar la relación entre lactancia materna y retención de peso posparto. Así, identificamos 4 perfiles: el de bajo riesgo, riesgo nutricional y metabólico, riesgo de depresión perinatal y riesgo de ansiedad perinatal. Observamos que la ganancia de peso gestacional y la retención de peso posparto varían significativamente según estos perfiles. La lactancia materna exclusiva no mostró una asociación estadísticamente significativa con la retención de peso posparto en esta corte. Sin embargo, los resultados sugirieron una posible heterogeneidad según los perfiles prenatales. En conclusión, esta tesis aporta evidencia sobre la heterogeneidad prenatal materna y su relación con la retención de peso posparto. Mis hallazgos sugieren que se debe avanzar hacia la continuidad del cuidado de la mujer en la etapa posparto
y que las estrategias de prevención deben ser multidimensionales, integrando los determinantes sociales y la salud mental para superar las intervenciones fragmentadas actuales. Muchas gracias. Ya, ahí escuchábamos entonces la experiencia de Karina con su tesis que le dio paso entonces a terminar su doctorado en salud pública, pero además de ser parte de este hito importante que es la doctorada número 100 de este programa que ya decía nuestra directora, el único en el país. Y ya anunciábamos que también nos acompañaba Alejandra que también fue coordinadora del doctorado y que también tiene que ver con esta instancia que queremos visibilizar lo que hace la escuela, las investigaciones en las que está involucrada y cómo esto está vinculándose con los espacios de comunicación como este programa. Y en ese sentido, Alejandra, quiero preguntarte, ¿por qué crees que es importante que tengamos este programa, esta instancia de comunicación acá, en particular además en la Radio Universidad de Chile? Bueno, me parece que es importante desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero, rescatar el valor de la radio, que sabemos que es un medio, lo voy a decir así, pero quizás muy fiel, ¿no? Se pueden cortar muchas comunicaciones, incluso en contextos de crisis que hemos vivido muchas veces aquí en el país, y lo que queda, lo que prevalece es la radio. Entonces, primero, tener un programa de radio me parece que en esta época cada vez más tecnologizada, me parece que es algo muy importante, porque hoy en día no solamente es la radio, sino que también es un podcast al mismo tiempo. Me parece que poner en circulación las ideas que estamos conversando, las cosas que estamos haciendo en un lugar como la Escuela de Salud Pública, que por una parte tiene tradición, tiene historia, es la Escuela de Salud Pública más antigua del país, y por otra parte también está en el eje o en la punta de la innovación y de investigación en salud pública. Es una cuestión que para nosotros como escuela es fundamental, pero sobre todo para ponernos en contacto y hacer circular todas estas conversaciones y temáticas. Perfecto. Lorena, ¿por qué entonces es importante para nosotros tener este espacio? Y hago énfasis en la radio de la Universidad de Chile, lo público en salud, aquí. Bueno, justamente había pensado mientras hablaba Alejandra que estaba destacando la importancia de la radio como espacio, como medio, y yo quería agregarle eso, la importancia de la radio de la Universidad de Chile, que es un espacio público de nuestra universidad donde tenemos la oportunidad de cumplir con una de las funciones más relevantes de nuestro mundo académico, que es la extensión, como una función esencial, un pilar fundamental para la interacción con la sociedad, para palpar desde las personas cuáles son sus inquietudes, sus problemas, sus intereses y sus saberes también. Creo que este va a ser un exquisito espacio de intercambio de saberes, de reflexión, de poner el conocimiento al servicio de todos y todas y de pensamiento crítico. ¿Qué tanto de pensamiento crítico es importante, Cristian, para poder tener este espacio aquí hoy día que estamos inaugurando en la Radio Universidad de Chile? Yo creo que es muy relevante, muy relevante. Yo creo que escuchando, digamos, la cápsula de la doctora Karina Carrasco, uno ve que ahí hay conocimiento, hay evidencia, hay trabajo, que probablemente es muy importante, está este pensamiento crítico, y si no logra salir de los espacios más especializados donde nosotros tenemos la oportunidad de escucharlo, de visibilizarlo, el impacto yo creo que es limitado. Entonces ese espacio es algo que debemos utilizar, y yo creo que de alguna manera este programa lo que viene a hacerse de alguna forma se viene a hacer cargo de esa obligación que nosotros tenemos, porque efectivamente se produce bastante conocimiento, hay harta producción en nuestra escuela, pero traducirlo, ponerlo en circulación y contribuir a que forme parte de la discusión pública y cómo esto influye en la vida de las personas, es una cuestión absolutamente fundamental. Perfecto. Así estamos entonces dando paso a este primer programa de lo público en salud de la Escuela de Salud Pública. Hemos hecho también un guiño a lo que será la música, y en ese tema quiero incorporar nuevamente a Cristian, porque de verdad que hemos considerado que la música chilena es un espacio importante acá en nuestro programa, ¿verdad? Así es, hay harta música chilena que es muy importante, nos permite tener una valoración además situada de lo que es esta producción musical. Y bueno,
idealmente a lo largo de los programas vamos a ir presentando, escuchando música que a la gente le pueda resultar en algunos casos novedosa, en otros casos tal vez la conocen, pero ahí tenemos una línea que esperamos ir presentando. ¿La presenta usted, la presento yo? Sí, yo la voy a presentar porque va a ser el cierre de nuestro primer bloque y por lo mismo quiero agradecerle a Lorena, a Alejandra y a Cristian que nos han acompañado en esta primera etapa y en nuestro primer programa de Lo Público en Salud, porque vamos a terminar entonces este bloque con una canción chilena. Vamos a escuchar entonces a Javiera Mena. Javiera es cantante, productora musical, chilena de 43 años. Javiera está radicada en España, es una figura importantísima en la escena musical eléctrica chilena y principalmente en el estilo electropop. Javiera ya ha editado 6 discos, tiene 6 producciones y hoy vamos a escuchar una de ellas que pertenece al tercer disco que lleva su mismo nombre, que se llama Otra Era. Luego de escuchar a Javiera, entonces vamos a regresar a nuestro bloque con una interesante entrevista porque vamos a abordar el tema de la salud mental en Chile. Les agradezco a Alejandra, Cristian, con Lorena nos quedamos para entrevistar a Olga, pero muchas gracias y tal como dijimos al principio, vamos a hacer duplas, así que nos estaremos viendo muy pronto en próximos programas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, nos escuchamos pronto. Javiera Mena, entonces, ahora en Lo Público en Salud. ¿Acaso no eres de acá? Es algo de otra era. Se acabó
Radio Universidad de Chile está presentando Lo Público en la Salud. Luego de esta tanda comercial y de escuchar a nuestra artista nacional, Javiera Mena, retornamos a Lo Público en Salud, el nuevo espacio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Les recuerdo que soy Verónica Zúñiga y desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile le estamos acompañando en este primer programa que se emitirá todos los miércoles de 11 a 12 horas. Y también luego lo podrán revisar en todas nuestras plataformas, tanto de la Radio Universidad de Chile como también en las plataformas de nuestra Escuela de Salud Pública. Así que los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos de este programa y de todos los que vienen. Vamos a iniciar entonces este segundo bloque y vamos a hablar de salud mental. Y para eso tenemos una interesante entrevistada. Lorena, tú nos cuentas quién nos acompaña en esta mañana. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña la profesora doctora Olga Toro Devia. Ella es psicóloga, doctora en salud pública, académica del programa de salud mental de nuestra escuela y directora del Centro Colaborador OPS-OMS en salud mental. Olga además tiene una vasta trayectoria en gestión y en asistencia técnica a nivel nacional e internacional en desarrollo de servicios de salud mental, incluyendo temas como el financiamiento, la evaluación de la calidad y muchos otros que podremos ya conversar en unos minutos con ella. Así es. Nos acompaña entonces la doctora Olga Toro, experta en el área de salud mental. Y queremos partir, Olga, primero dándote la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Imagínate qué honor estar en este primer programa siendo entrevistada. Debo ser la envidia de todos mis colegas. Así que muchas gracias por esta invitación y felicitar este espacio que anhelábamos hace mucho tiempo. Así que doble felicitaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Olga, queremos partir con que nos comentes. Estuviste de viaje hace algunas semanas atrás, principalmente en Francia, porque fuiste invitada a ser parte del primer foro global de centros colaboradores de la OMS, en este caso en París. Cuéntanos qué significó para ti, para ser parte de esta Escuela de Salud Pública y como coordinadora del centro colaborador, ser parte entonces de este foro global que además es primera vez que estabas en esta instancia. Sí, bueno, primero contarles a nuestros auditores que existe una figura que se llaman los centros colaboradores de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué son los centros colaboradores? Son espacios de investigación, es decir, espacios de generación de ciencia y de apoyo técnico que esta organización internacional reconoce en ciertas instituciones. Nosotros en la Universidad de Chile tenemos 2 centros colaboradores, es decir, hay un reconocimiento de nuestra capacidad de producción científica y de apoyo técnico en 2 temas que son muy importantes para Latinoamérica, como es el proceso de obstetricia y partería en Latinoamérica y la salud mental. En Chile existen 5 centros colaboradores en total, por lo tanto, tener 2 centros en nuestra universidad y en nuestra Facultad de Medicina realmente es un motivo de orgullo. Así es. Los centros colaboradores existen en todo el mundo, en distintas universidades y centros de investigación, son alrededor de 800 en el mundo, y nunca habíamos tenido un espacio de encuentro. La Organización Mundial de la Salud está revisando cómo optimizar y mejorar ciertos ámbitos de su gobernanza, y uno de los puntos de interés es lograr que nos constituyamos estos 800 equipos de investigación, ¿cierto?, que estamos rodeando el mundo, en una red articulada que forme parte de la arquitectura de la organización. Uh-huh. Y este primer foro global convocado por el director general y además acompañado por varios ministros de varios países y cuya inauguración además fue presidida por el presidente Macron, fue entonces un espacio de alto nivel de discusión, y eso nos da una señal respecto de las oportunidades y desafíos que tenemos los equipos que somos centros colaboradores, que en la escuela lo somos, ¿cierto?, en salud mental, para posicionar ciertos temas y mejorar nuestra articulación mundial. En el caso de la salud mental, si nosotros agrupamos salud mental, salud cerebral y adicciones, todo el campo de adicciones, todo ese conjunto de temáticas que tienen puntos de conexión,
Estamos hablando de que habemos alrededor de 50 equipos en el mundo en distintas regiones. En el caso de Sudamérica, somos el único en el campo de la salud mental. Además hay otro en Canadá, ¿cierto?, que es de habla inglesa, y en México que se dedica en las adicciones. Entonces, fíjense ustedes el lugar privilegiado que hemos alcanzado y por lo tanto eso nos muestra la tremenda responsabilidad que tenemos en optimizar nuestras capacidades, no solo para producir conocimiento, sino que para ofrecer apoyo técnico a los países que lo requieran. Y ahí, si quieres, te puedo contar algunos detalles de cosas interesantes que estamos haciendo. Sí, muy interesante en realidad y un honor para la Escuela de Salud Pública ser parte de uno de esos centros. Ahora, me gustaría preguntarte a propósito de que la salud mental es un problema en Chile, ¿no es cierto? Lo venimos escuchando hace tiempo, lo escuchamos en distintos medios. ¿Cuáles son las brechas más críticas, aterrizando quizás desde lo global a lo nacional en salud mental? Me refiero a brechas en el ámbito financiero, en el ámbito de programas, en el ámbito de política pública. Hoy día, ¿qué quisieras tú destacar? Mira, tuvimos la oportunidad, integrantes del equipo de la Escuela de Salud Pública, en participar en un estudio de la base de concursos de investigación que tiene la DIPRES en el Ministerio de Hacienda, para analizar la política de salud mental en los últimos años, y eso nos permitió poder mirar cuánto hemos avanzado y dónde están todavía nuestros desafíos. Y ahí lo primero es muy interesante, primero esto que tú dices, parece que es un problema de gran magnitud y lamentablemente lo es. En salud pública, ya que estamos incorporando ciertos conceptos en este programa, tenemos ciertas formas de estudiar los problemas de salud poblacional, ¿ya? Una de esas formas es a través del estudio de las prevalencias. ¿Qué significa esto? Es, así como en términos simples, es contar cuántas personas en la población estarían presentando un determinado problema de salud. Cuando vamos a mirar las prevalencias en el campo de la salud mental, nos damos cuenta que tenemos prevalencias muy altas. En general, y sobre todo después de la pandemia, las prevalencias se tendieron a disparar en el mundo. En Chile veníamos con prevalencias altas antes de la pandemia y desafortunadamente se incrementaron después de la pandemia. Y eso lo constituye en un problema de salud pública, ¿no?, por la magnitud que representa para la población. Y seguramente a los auditores le hará mucho sentido porque uno empieza a revisar en su propia familia, en su barrio, en sus amigos, y date que tenemos una situación que conocemos si es que no la hemos vivido en carne propia. Entonces, todo el sistema de salud, tanto público como privado, estamos hablando de las políticas, las regulaciones, tiene que dar una respuesta a esto, ¿no? Porque tenemos que intentar o mitigar los efectos de este problema o revertir este tipo de prevalencia. Y ya lo hemos escuchado en la primera parte del programa, la salud la concebimos de manera multidimensional, es decir, es un fenómeno complejo, no podemos decir que solo se mejora con una pastillita o con un medicamento. Es mucho más complejo que eso y en salud mental eso es muy visible. Entonces, las brechas, los desafíos van en varios niveles. El primero, yo diría más de política, tiene que ver con los marcos de política pública que tenemos. Tenemos avances. ¿Qué podemos declarar en avance? Ya tenemos 3 planes nacionales de salud mental en el país que han ayudado a instalar ciertas estrategias, instalar ciertas acciones y programas en distintos sectores, no solo en salud, también en educación, en trabajo. Por ejemplo, hoy día tenemos una pensión de discapacidad psicosocial que antes no era reconocida. Entonces, ahí tenemos avances, pero estamos estancados en la forma en que legislamos. Tenemos una ley, la 21334. Hoy día en el Parlamento se discute el proyecto de ley integral de salud mental, que estamos todos muy esperanzados en que sea realmente una ley protectora de entender sin estigma, sin prejuicio los problemas de salud mental. Pero hasta lo que llevamos de la discusión, ahí tenemos un desafío, que es que no se reconoce el pleno derecho a la capacidad jurídica. Y eso atenta con los estándares internacionales de derechos humanos para las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, solo para mencionar una cosa que debiéramos poner atención en el ámbito de las políticas. Pero en el otro ámbito, que probablemente es la que a la gente le hace más sentido así directo, es la atención.
todos los planes nacionales, o los últimos 2 planes nacionales de salud mental han aspirado a crecer en financiamiento público para la salud mental y lamentablemente no hemos logrado esas metas, ¿no? En esta evaluación de política que nosotros hicimos con colegas de la escuela, volvimos a tocar el tema del financiamiento y sigue siendo uno de los desafíos. Pero también descubrimos que no es solo en la cantidad de financiamiento, sino que es en el modo en que estamos financiando. Tenemos que lograr llegar a un modo más integral de financiamiento y no solo, por decirlo de manera quizá un poco estrecha, reducida, no solo financiar acciones dentro de un box, sino que tener la lógica de mirar más integralmente la forma en que financiamos. Y bueno, y tenemos entonces todavía brechas, dado el financiamiento, ¿cierto? Todavía en recursos humanos, en ciertas prestaciones. Y bueno, menciono ahí, hasta ahí los desafíos quizá que son los que yo priorizaría en este momento. Bueno, grandes desafíos los que nombras, y en la pasada hablaste de la DIPRES, ¿no es cierto?, la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y me preguntaba, y también a propósito de las noticias de estos últimos días, ¿cómo conversa estas brechas que tú estás diciendo, estos desafíos, con ese oficio en el cual se habla de discontinuar o rebajar un conjunto de programas dentro de los cuales me llama la atención la cantidad de programas vinculados a la atención primaria de salud y a este tema de la salud mental? El apoyo comunitario para personas con demencia, el Plan Nacional de Demencia, el Programa de Salud Mental en Atención Primaria, el Programa Nacional de Prevención de Suicidio y otros que seguramente tú nos vas a contar. ¿Cómo conversa este desafío con esa discontinuación o rebaja de presupuesto para estos temas? Bueno, la verdad que a mí primero me llamó mucho la atención, como le llamó la atención a mucha gente, el oficio, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver ese tipo de acciones, ¿no? De orientación a los presupuestos de un ciclo presupuestario nuevo. Y también me llama la atención porque nosotros tuvimos la oportunidad en este estudio de la política de salud mental de analizar muchos de esos programas y la verdad que en general evaluamos muy positivamente los avances. Es decir, una de las cosas que nos dimos cuenta a propósito de que la salud mental tiene que estar en varias políticas, no solo en la de salud. Chile avanzó en poder instalar distintas temáticas de salud mental en distintos sectores y eso fue un avance. Hemos ido avanzando en la intersectorialidad que es muy importante para las políticas. Lo otro, que muchos de estos programas son evaluados regularmente por la DIPRES y con algunos, y que tuve la oportunidad de mirar algunas de las evaluaciones que eran evaluaciones de recomendación de continuidad de esos programas. Ahora, yo quiero sospechar de que hay ciertas formas de medición que nosotros también detectamos que todavía requieren mejora, ¿no? A veces los indicadores por los cuales son medidos los programas no son los más pertinentes, no son los más adecuados. Hay indicadores que sí son muy pertinentes, por ejemplo, las coberturas. Y cualquier programa de salud mental que va a ofrecer atención es importante medir la cobertura, ¿no? Que esto quiere decir a cuántas personas ha llegado ese programa. Pero hay otros indicadores de eficiencia y de impacto que yo creo que tenemos que revisar la forma en que se miden, porque de lo contrario podrían hacernos llevar a cometer errores técnicos como descontinuar o recomendar la descontinuación, más que, por ejemplo, mejorar ciertos aspectos, reformular ciertos objetivos, revisar los indicadores, que eso es parte de los procesos de mejora continua que tiene que tener toda política pública. Yo creo que aquí siempre la reflexión, y es lo que hemos discutido con nuestros estudiantes, es de qué manera nosotros logramos un equilibrio entre las prioridades sanitarias, las prioridades que va orientando la salud pública y que ahí el rector, que es nuestro Ministerio de Salud, va señalando, ¿no?, por dónde van las prioridades de salud de la población en Chile. ¿Cómo conciliar eso con ciertas necesidades, cierto, de eficiencia y de equilibrio fiscal? Porque ambas situaciones son relevantes, ¿no? Y no es que el llamado de atención frente a este oficio sea, oiga, no hay que evaluar los programas, porque está muy bien evaluarlo, es algo que la DIPRES siempre hace, lo hace junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que ahí Chile ha ido fortaleciendo esos caminos de evaluación. Y yo más bien diría, la invitación es ir a mirar qué es lo que se está evaluando. Y es un ejercicio que estamos ahora invitando a nuestros estudiantes a decir,
¿Por qué en una situación de adversidad fiscal podríamos evaluar ciertos programas de cierta manera y de qué manera quienes son expertos o se están formando de manera avanzada en salud pública pueden evaluar, ¿cierto? Pueden proponer recomendaciones de metodologías de evaluación, de nuevos indicadores, de manera que lo que queremos evitar todo. Y me imagino que el Ministerio de Hacienda también, quiero ser bien pensada en eso, que es de qué manera hacemos más eficientes las políticas públicas, usamos bien los recursos públicos, porque ese también no es nuestro interés, ¿no? Ujú. Perfecto. Sin duda que esperamos que efectivamente este término de descontinuar sea efectivamente hacer una mirada mucho más interna de los procesos, tal como decías tú, y las evaluaciones. Hay un tema que también lo hemos estado conversando en la escuela y que tiene que ver cómo va la transición de los cuidados de la salud mental de las personas que tienen algún diagnóstico. Y en eso te hemos escuchado hablar que lo vital que es pasar del modelo asistencial que hoy tenemos a un modelo más comunitario con enfoque en los derechos, donde efectivamente lo importante es la persona y el centro de atención donde ella va. ¿Cómo abordamos esto del cambio a un modelo asistencial? ¿Será posible, considerando que ahora tenemos esta noticia que quizás van a bajar los recursos y se van a terminar algunos programas? ¿Podemos caminar hacia un modelo asistencial de ese tipo? Podemos, es necesario y lo hemos hecho, ¿ya? Desde que recuperamos la democracia en los años 90, Chile suscribió un acuerdo en Latinoamérica que se denominó el Acuerdo de Caracas, que es un acuerdo por la reforma de los procesos de atención en salud mental y psiquiatría. Ese hecho fue muy importante porque Chile en ese momento asumió que lo que queremos ofrecer como servicios de atención y como programas de atención y cómo tratar la salud mental en el país sea sin vulnerar los derechos de las personas. Esto que yo digo, que hoy día puede parecernos tan natural, no era así antiguamente, porque lamentablemente hay una historia en los países en que la forma en que eran tratadas las personas con algún trastorno psiquiátrico o diagnosticados con una enfermedad mental era básicamente a través del asilo, la reclusión, los grandes manicomios, se les aislaba de su familia y eso eran las respuestas institucionales. No queremos eso. Eso es lo que hemos declarado como país. Lo que queremos es que la salud mental esté en todo el sistema de salud. Es decir, si voy a la atención primaria, me atiendan integralmente. Si voy a la consulta de un médico, me atienda integralmente. Si tengo finalmente una condición de salud mental que es grave, que me discapacita, tenga los apoyos necesarios para no perder mi condición de ciudadano, que pueda seguir tomando decisiones, que pueda participar de mi proceso de recuperación, que pueda opinar respecto de lo que me están haciendo, ¿cierto? O que me están proponiendo, que pueda opinar si me quiero hospitalizar o no. Todas esas condiciones se tienen que regular a través de las leyes y por eso la importancia de la capacidad jurídica. Cuando yo hablo de capacidad jurídica, lo que yo hago es decir, ¿sabe qué? Usted va a tener que incorporar nuevas estrategias de la atención. Estrategias como, por ejemplo, la voluntad anticipada. Es decir, cuando yo estoy bien, así como cuando aprendimos cuando teníamos que ser donantes, ¿no? Y entonces vamos a aprender a decir, mire, si me llego a enfrentar, porque puedo tener riesgo, porque tengo ciertas vulnerabilidades, si me llego a enfrentar a una crisis en salud mental, así quiero que nos comportemos todos. Esto que quiero que haga la familia, así voy a comportarme yo, estos son los apoyos que necesito y eso forma parte de mi plan de recuperación. Y no esto de que me enfrento en una crisis que nadie se enteró, me agarran, llaman a la Seremi y me hospitalizan sin que yo quiera. Eso tenemos que evitarlo y hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces, podemos avanzar, hay que fortalecer los programas que ya están en marcha y fortalecer entonces esto de que el sistema de salud en su globalidad aborde integralmente la salud mental porque no necesitamos manicomio. Muchísimas gracias, Olga, por todos tus detalles aquí. Sin duda que el tema de salud mental es un tema que nos da para largo. Pero también dentro de la salud mental, nosotros hemos dispuesto en nuestro espacio acá en Lo Público en Salud, un espacio para que nuestros invitados nos hagan una recomendación artística, una obra de teatro, un disco, un libro, lo que tú quieras. Olga Toro, cuéntanos, ¿qué nos trajiste en este primer programa? ¿Cuál es tu recomendación en Lo Público en Salud?
Oye, y pucha que es cierto que parte de la salud mental es tener todas estas actividades de recreación y el derecho a la recreación y a la cultura, que a veces se nos queda de lado en salud, ¿ah? Sí. Se nos queda de lado. Y es bueno que este espacio está marcando como importante. Bueno, les voy a contar de un libro que estoy leyendo hace poquito, ¿ya? Lo empecé hace poquito. Y se llama ¿Cómo empieza una guerra civil y cómo evitar que ocurra? Yeah. Y es un libro escrito por Barbara Walter, que es una académica norteamericana. Afortunadamente el libro ya está traducido al español. Fue una recomendación de mi marido y que pucha que acertó porque estoy muy entretenida leyéndolo. Y lo recomiendo porque ella viene investigando hace como 30 años por qué en ciertas sociedades quienes somos hermanos de nación entramos en conflicto hasta tal punto que llegamos a querer matarnos. Y es un tema muy, muy contingente, ¿no? Repítenos entonces el nombre del libro para que nos quede ahí en la memoria y entonces busquemos una próxima alternativa cuando estemos buscando, ya que pasó recién, hace poquito en abril, el mes del libro, recomendar entonces el libro. Olga. ¿Cómo empieza una guerra civil y cómo ayudar a evitarla? De Bárbara Walter, y ya está en español. Perfecto. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias. Muy interesante y emocionante primer programa. Espero que nos sigan escuchando. Así es. Agradecemos también a quienes nos acompañaron, a nuestros colaboradores, a nuestra dupla del primer bloque. Sin duda que quedaron muchos temas sin abordar, principalmente en el ámbito de la salud mental, así que de seguro serás una próxima invitada. Iniciamos entonces ya la despedida de nuestro primer programa, Lo Público en Salud. Este es el nuevo espacio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Recuerden que podrán revivir este espacio en las plataformas de la radio y también de la Escuela de Salud Pública. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir analizando lo que nos afecta a todos, porque la salud es ante todo pública. Muy buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Condujo la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública.